Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de una gran potencia. Por supuesto que lo fue mucho más grande en el pasado reciente, pero sigue siendo una gran potencia. La segunda potencia del mundo en términos militares, ya que económicamente, pues, hay otros países que le llevan la delantera. No es que le lleven mucha ventaja, pero sí en capacidad productiva, etcétera, superan a Rusia. Y para hablar de Rusia, de su situación interna, pero también de sus relaciones con Estados Unidos, pues hemos invitado a Manolo González Moscote, un amigo de esta casa, una persona que conoce a fondo la extinta Unión Soviética, la Rusia de hoy y, por supuesto, un comunicador con larga y vasta experiencia. Manolo, gracias por estar acá. A ti, Pedro, por invitarme a tu programa. No, es que realmente es un placer compartir contigo porque hay países que para la mayor parte de nosotros son poco conocidos, porque podremos leer mucho sobre esos países, pero el hecho de no haber vivido en ellos, el no hablar su idioma, el no compartir con personas naturales del mismo, pues nos limitan grandemente en poder evaluar a fondo las condiciones y las potencialidades del país en cuestión. Y tú tuviste el privilegio de estar en Rusia, de estar en la Unión Soviética, y de haber conocido un país y salí de otro. Sí, señor, tienes esa experiencia que es muy rica, muy nutrida. Trabajaste con un medio particularmente importante en ese país, en una época inolvidable de la Guerra Fría, que tuvo sus muchas cosas malas, pero también tuvo muchas cosas buenas para los periodistas en particular. Así es, mucha noticia que cubrir, mucha información. No, y acontecimientos que marcaron la historia de forma indeleble, eso es indiscutible. Pero yendo al presente, ¿cómo tú aprecias las relaciones Rusia, Estados Unidos, tomando como base de que el gobierno de Vladimir Putin está siendo acusado de haber tratado de influenciar, intervenir en las elecciones en las que fue electo el presidente Trump? Está también vinculado, según muchas informaciones, al reciente comicio que hubo en Barcelona, Cataluña, para la independencia. En fin, como que hay un departamento en Rusia que tiene la misión específica de tratar de influenciar en elecciones presidenciales de algunas de las potencias más grandes del mundo. Bueno, contigo lo habíamos hablado en este programa en alguna ocasión, justamente la influencia de Rusia en determinados movimientos políticos en Europa, en América Latina y por supuesto en Estados Unidos. Mire, Putin tiene muy claros sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, influenciar de tal manera y permear de tal manera a determinados funcionarios para que Rusia sea favorecida. Primero, con un problema grave que tiene y se llaman las sanciones que le están haciendo mella a Rusia. Primero está buscando aliados. Fíjese usted, Putin, un hombre que viene, un hijo del KGB, un hijo de la Unión Soviética, y viene buscando alianzas. En eso de hijos, no continúen eso de hijos. Y resulta que este señor hace alianzas con la extrema derecha europea. Dice uno, un momentico, ¿no se supone que podría estar más bien con la extrema izquierda europea? No, la extrema derecha. O sea, este señor va de polo a polo. ¿Por qué? Porque no importa con quién te alíes, con quién hagas alianza, lo importante es sus objetivos. ¿Cuáles son? Tener influencia en esos países para poder vender mejor a Rusia. Es lo que él está buscando. ¿Cómo vender a Rusia? Cuando Europa comienza a poner en práctica sus sanciones, él queda sin muchos proveedores de muchos productos. Comienza a resurgir la industria nacional, que estaba bastante quebrada, pero comienza a mirar en América Latina. Y no solamente comprarle, porque ahí está el truco del señor Putin, sino influenciar políticamente también en el patio trasero de esos países. Es ahí el gran secreto de él. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando desaparece la Unión Soviética, Pedro, quedan muchos espacios vacíos. Y
Rusia no tenía ni el potencial económico ni la influencia para ocupar esos espacios. Y la riqueza tampoco. Ahora, como tiene un potencial armamentístico increíble y una potencia nuclear indiscutible, entonces comienzan, y también tienen los recursos naturales. Tú decías muy bien, puede que sus ingresos per cápita no sean los mayores de Europa. No lo son. Pueda que su banco no sea el más rico de Europa, pero sí su territorio el más rico de la tierra. O sea, tiene recursos. El problema es que todavía no se han explotado como tal. Entonces, fíjate tú, estos factores hacen que Putin busque más influencia en América Latina, comenzando por Cuba, teniéndolo otra vez de regreso como satélite, como el amiguito, teniendo a Brasil a través de todos los tratados que se hicieron en el pasado, a través de esto de los BRICS, que ese es otro de los factores que la gente todavía no ha entendido el alcance. Pero en eso también se descuidaron mucho los Estados Unidos. Por supuesto, ahí la culpa la tiene Estados Unidos porque... Y particularmente el presidente Obama. Así es. Primero porque se mira la política desde otros puntos y otros intereses de Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? Y se descuida no solamente América Latina, se descuida el mundo, se descuida Medio Oriente, por eso nace ISIS, o sea, se fortalece Al Qaeda. Bueno, la demostración de que cuando tú le prestas atención a una región en particular, cambia la situación. Eso es una realidad. ISIS hace 2 años atrás estaba decapitando y quemando personas vivas sin parar. De hace unos meses para acá, ISIS prácticamente ha perdido todas sus prerrogativas y todas las oportunidades que tenía de atacar han disminuido seriamente. Bueno, han disminuido. No quiere decir que haya desaparecido, aclaramos, pero han disminuido sus capacidades. Sí, han disminuido sus capacidades también porque se han puesto de acuerdo los rusos y los americanos de qué vamos a hacer con ISIS, porque ISIS finalmente es un enemigo común. Mire, hace poco Estados Unidos le pasó información al servicio secreto ruso de un ataque en San Petersburgo que se evitó, se hablaba de miles de muertos en un ataque sin precedentes gracias a esa colaboración. Mire, cuando hay voluntad entre los gobiernos de colaboración, se resuelven los problemas. Todos los problemas, todos los conflictos en el mundo no tienen razón de ser mientras los gobiernos no se pongan de acuerdo. Entonces, mire, hay cierto acercamiento, quiera decirse sí, que no, que es que son los medios de comunicación. Entre Putin y Trump hay mucha cercanía y esa cercanía se ha visto obviamente reflejada en esto. Lo diezmado que está ISIS se le debe precisamente a eso. A la alianza. A la alianza. Eso yo no lo dudo, en absoluto lo puedo dudar. Y otra cosa importante, fíjate tú. Sin embargo, han tenido rivalidades, Moscote, en la situación relacionada con Siria, porque el protagonismo de ambos países sí no ha sido compatible en el escenario sirio. Sí, pero eso es en el gobierno de Barack Obama. En el gobierno de Donald Trump las cosas han sido totalmente distintas. En el mismo momento que una conversación, acuérdese usted, la primera conversación, el famoso summit, el famoso encuentro cumbre entre Putin y Trump, de inmediato se habló de un cese al fuego, de esa reunión entre los dos. Se habló, pero no ha concretado nada. No. El conflicto sigue y hoy mismo hubo una advertencia por parte del gobierno sirio al gobierno turco que amenazó con atacar ciertas bases y ciertos lugares de Siria si no se producían cambios. Bueno, acuérdese que el gobierno de Turquía de Erdogan tiene sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Que los que le están poniendo el pecho a ISIS, que son los kurdos, justamente no lleguen muy lejos porque los kurdos al final le van a decir a Estados Unidos, le van a decir, ¿saben qué? El territorio a cambio de que hemos puesto la vida para defenderlos a ustedes de ISIS. Eso es política interna. No, exacto. Entonces fíjese usted el problemón gigante en el que está también Turquía, y yo lo entiendo. Turquía que no quiere absolutamente nada. Acuérdense que antes eran terroristas malos los kurdos y hoy son terroristas buenos porque están poniendo el pecho y están ayudando. Esa es la política internacional. A eso jugamos. Entonces, bueno, es que antes cuando se usaba la violencia, el término terrorista no se aplicaba. El término terrorista se aplicaba para las personas que atacaban lugares civiles y para aquellos que recurrían a atentados con explosivos. Pero los guerrilleros, los que combatían con el fusil en la mano, frente a frente, no se calificaban de terroristas. Sí, pero usted sabe que ese término ya se volvió... Ya se volvió un cuño. Un cuño, exactamente. Entonces, fíjese usted el problema en el que se está en el Medio Oriente, el problema de ISIS,
que como tú lo dijiste, está reducido a pocos espacios, pero ahí vienen los contragolpes de ISIS. Mire toda la cantidad de atentados que se han producido en Europa. Y todo esto que no sabemos en Estados Unidos todavía hasta qué punto ellos pueden tener capacidad de reacción a través de lobos solitarios. Entonces, de ISIS no podemos decir que esté diezmada o que esté acabada. Diría yo, se estarían reagrupando o repensando su forma de ataque. Yo no sé nada del mundo militar y menos de ese mundo tan complicado del Medio Oriente y de Rusia. Pero hay una realidad. El papel protagónico, la capacidad de ocupación de ocupar territorio que tuvo ISIS en su momento, eso de momento ha desaparecido. Y si perdió Mosul, y si perdió Raqqa, ya ellos no tienen el número de militantes que aparentaban tener, ni la capacidad de realizar acciones violentas en esos territorios con posibilidades de éxito. Pero eso también tiene otra explicación, y es que de dónde se financiaban tantas operaciones y tantos avances y tantas armas. No solo por el petróleo, sino también el aporte de determinados países que son amigos de Estados Unidos, delante, en fachada, amigos, pero que finalmente financiaban a ISIS. Y esa financiación que se ha cortado considerablemente, porque se le han seguido los pasos a muchos dineros, cómo se manejaban, esto es lo que le ha permitido a ISIS también quitarle respiración, quitarle oxígeno, y no les ha permitido avanzar de la manera que al lo contrario, vienen en retroceso. Pero repito, esto es gracias a las alianzas militares que se están haciendo. Ahora, otra cosa bien importante, y es Rusia. Rusia en todo esto, ¿en qué figura? ¿De qué va? Hombre, Rusia tiene el problema de los chechenos, Rusia tiene el problema de la separación de los chechenos, que siempre han querido su territorio, y no quieren que ISIS termine alienándole a media población chechena de origen musulmán, porque tiene un amplio espectro musulmán interno, y que termine bajo las influencias y las esferas de ISIS. Justamente ese ataque que se iba a realizar en San Petersburgo, le muestra a usted con armas dentro de Rusia, con dinero dentro de Rusia, que ISIS ya tiene sus pies metidos en Rusia, y que vea a ver usted cómo va a ser ahora Rusia cuando tenga el problema ya un poquito más avanzado. Manolo, el separatismo checheno es básicamente musulmán. Por supuesto. No tiene otras características. No, a ver, el problema de ellos es histórico por la forma como, acuérdese cómo se fue aunando el territorio de Rusia. Y la extinta Unión Soviética fue particularmente cruel con los chechenos, tengo entendido. No solamente con ellos, sino también con los todo el mundo. Con los musulmanes en particular también fue bastante cruel, Entonces los musulmanes siempre se sintieron apartados del poder. Mire usted, cuando logra usted observar la composición del Soviet Supremo, dice uno, ¿cuántos musulmanes hay aquí en el Soviet Supremo? Cuando llegaba a las repúblicas musulmanas, recuerde que había un principal que era soviético, de Rusia, un principal, y el segundo de la república siempre era alguien de ahí de la república, pero que era pro Rusia, soviético pro Rusia. Entonces era la forma como se manejaban, pero siempre las religiones fueron aplastadas, fueron apartados del poder, y los únicos que siguieron el juego, acuérdese usted, fue la iglesia ortodoxa que ahora está en el juego otra vez. Ya, por supuesto. No sale del juego. Bueno, esas son cuestiones de iglesias, ¿no? Sobrevivencia. Tenemos el caso de Cuba, ahí tiene un ejemplo. El ejemplo cómo ha sobrevivido. Exactamente, cómo logró sobrevivir. Y es curioso porque, para rendirle tributo a quienes merecen, hombres como Eduardo Monseñor Bosa Masvidal, en el caso cubano, esa iglesia enfrentó la dictadura con mucha firmeza durante los primeros años. En los años más cruentos. Bueno, cuando fueron expropiados prácticamente, les quitaron cuando se les redujo a la nada. Fueron reducidos a nada prácticamente, y ellos enfrentaron al gobierno. Así pasó exactamente en la Unión Soviética, pues todo esto en Cuba fue copiado de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo expropiamos? Por eso acuérdese que la mitad del clero, una parte del clero se fue a Grecia, de la iglesia ortodoxa, y la otra mitad se vino para los Estados Unidos. Así fue como que se desmanteló. Los que se quedaron dijo, ustedes se quedan, les vamos a dejar sus determinadas iglesias, determinada riqueza y determinado movimiento, pero nos apoyan en nuestros propósitos, y callados.
aceptaron. La otra parte dijo, no, no, eso no lo aceptamos nosotros, ese trato, nos vamos de aquí para Estados Unidos, donde se forma la gran iglesia ortodoxa aquí, y lo mismo hicieron hacia Grecia. Entonces, es la historia de la religión dentro de todo este proceso. Moscote, y si Putin en particular, que está desde hace muchos años al frente de Rusia, prácticamente desde que desapareció Yeltsin del escenario, él se ha quedado con todo, es una especie de zar que periódicamente permite que el pueblo ratifique el amor que le tiene a través de las urnas. 19 años en el poder, ¿no? 19 años y va a cumplir, si se le cumple, bueno, según todo parece indicar que sí, que llegará a los 25 años de poder. Crónica una victoria anunciada, parafraseando a tu coterráneo Gabriel García Márquez. Así es, esto es crónica. ¿Por qué? Porque la oposición, como hemos venido conversando contigo, en Rusia prácticamente no existe como tal, es real. El problema es que no la hacen visible porque los medios de comunicación son dominados por el régimen, pagados por el régimen, porque las leyes y las autoridades están en confabulación con el gobierno central para no dejarles manifestaciones ni salir. Entonces, el caso de Navalny, este dirigente de la oposición que ahora le prohíben postularse. Alexei Navalny, abogado, un bloguero, un hombre que ha venido haciendo una oposición permanente, un hombre que ha vivido más en la cárcel que en la plaza pública, porque cada vez que organiza algo, teniendo el derecho y la Constitución te lo permite, que hagas manifestaciones, que hagas tus mítines y demás. la manera de condenarlo. No, al tipo tiene que ir cada 8 días casi que al juzgado a presentarse porque lo acusan de que organizó una manifestación en Siberia. Entonces le programa una manifestación en Moscú y le dicen, no, usted no puede ir porque está citado al juzgado ese día a responder por lo que pasó en San Petersburgo. Entonces, imagínese cómo está ese señor. No le permiten a la oposición sacar cabeza. Los comunistas, reducidos a la nada. En las elecciones pasadas del año 2012, que fueron las anteriores, más 6 años, acuérdense que el periodo presidencial ya son 6 años, los comunistas sacaron prácticamente nada, porque también están reducidos a la nada, ya es una nostalgia el movimiento, el Partido Comunista como tal. Hay un señor Zhirinovsky que lleva postulándose hace ya 30 años y no pasa nada con él, es el Partido Liberal, que no se entiende absolutamente nada, es un señor extravagante, es lo único que le puedo decir de él, y Ziugánov por los comunistas, que ya definitivamente dejó de lanzarse, ya no está en edad de lanzar, tiene ya casi 90 años, 80 y pico de años, entonces entró otro muchacho más joven, pero nada que ver. Entonces los comunistas es la nostalgia de la nostalgia. Y el partido que representa a Putin, que es Rusia Unida, es un partido que en este momento tiene copado prácticamente las cámaras, la alta y la baja, tiene gobernadores. Cuenta con real apoyo popular, más allá de la manipulación. Mire, yo no diría que apoyo popular. ¿Sabes dónde está la gran falla y el gran talón de Aquiles de Putin? Los millennials. Ahí hay un gran problema. Sí, señor. Putin no ha podido conectar con los jóvenes. Él no conecta con los jóvenes. Le han hecho una cantidad de encuentros con los jóvenes en todas las grandes ciudades. Él dice que son encuentros de conversatorios con ellos para conocer su problemática. Él dice que esto no es campaña política. Esto no es campaña política. No está en campaña política. Usted sabe que él no hace campaña política, ¿no? No la necesita. No la necesita ni tiene para qué salir a la plaza pública. Obama tenía que ir a la plaza pública para su reelección. Bush para la reelección tiene que ir a la plaza pública. Si sale como candidato de nuevo, tiene que ir de nuevo. No, allá no. Putin no hace campaña política, Putin no va a la plaza pública, Putin no se le conoce discurso público porque no lo necesita. Si tú tuvieras que ubicar ideológicamente a Putin, ¿dónde lo situarías? Yo lo ubico en una especie de comunista capitalista salvaje. Comunista, capitalismo salvaje. Allí es donde está lo ubicado. Capitalista porque le encanta el sistema abierto de comercio, pero comunista porque le gustan las leyes, las normas, la dictadura comunista le fascina, porque así es como se maneja Rusia, con una dictadura todavía comunista. Acuérdense que él instauró la música del himno de la Unión Soviética y esa fue quizás el talón de Aquiles de la pelea entre él y Yeltsin. Yeltsin que quería divorciarse de todo lo comunista y le dijo, no, yo quiero que ese himno es de respeto, ese himno es muy lindo, lo lleva uno en el alma, vamos a cambiarle la letra, ponérsela actual
pero con la música. Y esto no le gustó ni a la gran dirigencia, que en ese momento miraba más a Occidente. Dijo, no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. O ponemos uno de los himnos que se usaba en la Unión Soviética de Glinka, del famoso compositor de música clásica. No, dijo, no, es la música. Y como cosa curiosa, buscaron al mismo compositor, Mikhail Kof, el padre del famoso cineasta que ha ganado premios Oscar, y él escribió la letra del nuevo himno de la Unión Soviética. Y esto fue un problema bastante grave, el himno de Rusia. Y esto fue un problema grave político con Yeltsin. Entonces, fíjate hasta dónde llegó este problema del divorcio. Comenzó por allí, por el himno. Yo me atrevería, y te repito, no soy conocedor, pero mirando la conducta y la actuación, Putin tiene muchas semejanzas en su actuación con la de Benito Mussolini. Putin tiene más corte, esa imagen autoritaria, esa imagen todopoderosa que él pretende brindar, se parece en gran medida a la que Benito Mussolini trató de difundir en Italia en los años 30 y 40. Con diferencia que hoy tenemos unas redes sociales, tenemos unos medios de comunicación muy desarrollados. Por suerte que de pronto miran un poquito más allá, aunque de la vida privada de Putin no sabemos con qué novia, con qué mujer, con quién se acuesta, porque bueno, se separó de Ludmila Putin, a su esposa, con la cual duró casado como 30 años. Putin, a propósito, tiene 63 años, y de esos 63 años, imagínense, ha durado en el poder 10 y tantos. Y él saldrá del poder casi con 70 años, pero saldrá... si sale, no te atrevas a asegurar nada. Si sale, mira, si sale por propia voluntad, porque puede salir de otra manera, pero por su propia voluntad hay que ver si sale o no sale. Hay que ver si sale. Pero mira, viendo las cosas como están, viendo la situación y la composición política en Rusia, hay mucha inconformidad dentro del gobierno, dentro de la misma gente que le sirve. Hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. El problema grande de los más acuciantes, diría yo, que tiene Rusia en este momento no es el problema económico, es la corrupción. Todos los días se están metiendo presos funcionarios por corruptos. ¿El Estado funciona? ¿El Estado funciona? Yo no diría que funciona. El Estado funciona, creo que por inercia, no porque el Estado ejerce una función de control real de la población. Allí encuentra uno, estuve en Rusia el año pasado, para mediados de año, y me ha sorprendido ver el grado de tranquilidad con el que muchas cosas se dejan pasar. Acuérdense de las sanciones que hay en este momento vigentes entre Estados Unidos y las sanciones de Europa. Pues sorpréndase que usted encuentra en Moscú productos de España, de Holanda, de toda Europa. Y es un momentico. Se supone que estos productos están prohibidos. Y con marquillas. Nominación de origen. ¿Esto cómo? La corrupción. Cómo de Europa pasa y entra a Rusia, y en Rusia entra productos prohibidos. Entonces, eso le muestra... corrupción en Europa también. Bueno, de parte y parte, ¿no? Ahí la corrupción está jugando en los dos predios. De parte y parte, pero más que todo de Rusia, porque Rusia dijo que ella estaba de acuerdo con esas sanciones, que lo que iba a hacer era desarrollar su industria, que no le interesaba nada de Europa, que no quería nada de Europa. Y un momentico, ¿cómo que no quiere nada de Europa? Y la está dejando entrar, y entonces, ¿a qué jugamos? Esa es Rusia, la Rusia de hoy. La pobreza. Mira, ¿ha mejorado las condiciones de vida del pueblo llano o sigue? Sí ha mejorado. Los cinturones aquellos de pobreza que uno conoce en América Latina, yo en Rusia todavía no los vi. Y yo viajé, salí de la ciudad porque... ¿Ahora cuando estuviste el año pasado? Cuando estuve el año pasado yo salí, viajé, pero sí sabes que he notado. Noté con fuerza, con ahínco, la inmigración de los países de la ex Unión Soviética. Son ellos hoy la servidumbre en Rusia. Toda la gente que trabaja en las casas. O sea, los países satélites, para ser más preciso y aprender, los países satélites están en una situación peor que la que están viviendo Rusia. Muy complicada. Si te hablo de Tayikistán, país que conozco, donde viví mucho tiempo, Uzbekistán, todos estos países tienen problemas económicos muy serios. Y la gente, como tiene un tratado de libre comercio con estos países, acuérdense que hacen parte de la Comunidad de Estados Independientes, sí. Donde pasan productos, bienes y servicios sin mayores aranceles,
y le permiten también la visa a la gente, la estadía. Entonces, esta es la gente que barre las calles en Moscú, esta es la gente de la construcción. No hay, mucho turco como empleado de la construcción, porque los mejores constructores de Europa son ellos. Los turcos. Sí, y los rusos lo saben y los tienen contratados hace muchos años, muchos años. Van los turcos en masa a trabajar a Rusia. Y estamos hablando de la gente que le trabaja a usted en su hacienda, en su finca, en su casa de campo, normalmente son extranjeros. Entonces, ¿se da cuenta usted de la pobreza de ellos? Pero entonces los rusos viven mejor que el resto de estas personas. Por supuesto, de los países, de todos estos países, de la ex Unión Soviética, exceptuando, por supuesto, los del Prebáltico, por aquello de que hacen parte de la Unión Europea. Sí, Ucrania. Sí, hablando ya de la parte más de Asia, no de Europa, inclusive entre Bielorrusia, Ucrania y el resto de países del este europeo, créame que Georgia, Rusia es de lo mejor, está mejor que cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque hay un secreto para lograrlo. ¿Y cuál fue? Que cuando hubo la gran bonanza petrolera, el petróleo llegaba a las arcas no con el precio de $100, $120 el barril, sino que llegaba a las arcas con un precio de $30, $40. El resto del dinero al presupuesto iba a un colchón, que le llamaban ellos, a un dinero de reserva, que fue la que amortiguó la crisis económica. Ahí está el secreto de Rusia. ¿Por qué Rusia no se derrumbó como se derrumbaron tantos países en el momento de la crisis de hace unos años? ¿Por qué no se derrumba frente a las sanciones que fueron duras? Por ese dinero que tienen guardado. Una pregunta personal, ¿es Vladimir Putin un hombre austero o es un hombre...? Yo digo que es un hombre austero. La imagen que él brinda es la de un hombre austero, de fuertes convicciones. Yo creo que es austero, ¿sabe por qué? Porque en lo personal uno no le ve ostentación a él. No se le aprecia, ¿no? No se le aprecia. Se le aprecia más a los Brezhnev. Por supuesto, no, y al mismo Yeltsin se le veía también. Yeltsin era... Entonces, pero este señor, a Gorbachev, que lo conocí personalmente, lo entrevisté y toda la cuestión, ese señor, ese sí es bien austero, ese es un señor... Sí, no, ese también humilde, se vio un hombre equilibrado. Pero Putin no, él no deja entrever muchas cosas, ¿no? Porque también acuérdese que allí funciona muy bien la privacidad y el secretismo. Y él es un policía por excelencia. Es un policía por excelencia y los policías no pierden su trabajo. Y como me decía un amigo alguna vez, me dice, no olvides que ellos tienen un proverbio en ruso y es, no existen los ex KGB, no existen. No. Quiere decir que como no existen los ex-cura, como no existen los ex-CIA, esa gente nunca se retira. Ellos nunca se retiran, siempre estarán al servicio de. Y los ex-periodistas tampoco existen. Por supuesto, esto nunca se le va del alma. Lo vamos a hacer hasta el final de nuestros días. Sí. Mocote, mil gracias por haber estado aquí. No. Los ex-médicos tampoco. Mil gracias, mil gracias. A ti, agradecido. Y gracias a ustedes, por supuesto, que son los que hacen posible estos programas del Canal 17. Como siempre, José Martí, que estamos en unos días en el aniversario de su nacimiento. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.